Buenas noches, familia y visitas. Hoy en la noche vamos a seguir estudiando lo del credo apostólico y Rudy va a dirigirnos y antes de Rudy dirigiéndonos acerca de la comunión de los santos, vamos a cantar, pero primeramente tenemos algunos anuncios. Yo mencioné hoy en la mañana que esta semana, el martes, vamos a tener la fragua para los hombres. Yo estaba equivocado con el tiempo, no es a las 8, es a las 8:30, para que gente que tenga niños pueden ayudar a poner sus niños en la cama y después podemos tener un poco de tiempo a las 8:30 y adelante. No vamos a tomar tanto tiempo, pero si usted quiere estar con nosotros, vamos a enviar un link de Zoom y vamos a hacerlo un poco diferente de lo que hemos estado haciendo en esta manera con StreamYard. Vamos a cambiarlo para que platiquemos un poquito juntos. Y para las mujeres, el sábado a las 10 de la mañana va a tener su brunch y van a seguir hablando acerca de contentimiento y ellas van a pasar un buen tiempo hablando acerca de cómo debemos buscar y encontrar contentimiento durante tiempos difíciles. Y también el jueves en la noche vamos a seguir con nuestra reunión de oración y va a ser a las 7 de la noche el jueves, solo para que sepan y queremos animarles a llegar a todas estas cosas y ser parte, reunirse con nosotros para hablar, para animar unos a los otros a amor, buenas obras y conocer más de Cristo y el resucitado. Entonces, vamos a cantar. Voy a invitar a Ariel a dirigirnos con el canto. Hola iglesia, vamos a cantar Cuán firme cimiento. Este canto lo entonamos hoy en la mañana. Ahí va a aparecer la letra, entonces acompáñenme desde sus casas. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios yo soy, solo tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca la puedo olvidar. Hola, buenas noches a todos. Continuamos hoy, como lo indicaba Aarón, con el estudio del credo de los apóstoles, recordando que este es un credo cristiano que se originó desde los inicios de la iglesia para mostrar, para que hubiese una sólida comunión en cuanto a lo que se estaba enseñando y en lo cual creían todos. Voy a leer el credo y después de esto vamos a orar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los muertos, al tercer día resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Acompáñenme en oración. Señor y Padre Celestial, estamos nuevamente en este tu día, el día del Señor, reunidos como familia de la fe por estos medios que nos has provisto. Te agradecemos porque en este tiempo has permitido que contemos con esta tecnología para seguir comunicándonos y aprendiendo de ti. Te pido, Padre, que no sea mi lengua ni mi mente pecaminosa la que esté hablando en este momento, sino que sea tu Espíritu Santo que pueda enseñar a tu pueblo a través de la suficiente e inerrante palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de varias de las líneas que aparecen, de las declaraciones que aparecen en el Credo de los Apóstoles, y hoy vamos a hablar de la comunión de los santos. La semana pasada estábamos hablando de que creo en la Santa Iglesia Universal, y esta parte de la Santa Iglesia Universal está tan relacionada con la comunión de los santos. Es prácticamente imposible separar el concepto de iglesia del concepto de comunión de los santos. Y realmente es un tema que a veces no se logra comprender, porque la comunión de los santos, la comunión de los creyentes y todo lo que como tiene que interactuar no implica que hayan estratos o niveles en donde está el súper cristiano, el súper creyente y así van descendiendo, sino que como vamos a ver, todo lo que se ve acá, todo lo que se enseña indica que todos somos iguales. Hay responsabilidades distintas. Hay funciones distintas dentro del cuerpo de Cristo, como en nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros cerebros, nuestros pies, cada una de nuestros cuerpos es necesario y cada uno cumple una función distinta. Y vamos a ver primeramente la palabra santos. Y vamos a pasar brevemente por esta palabra porque es algo que estuvimos viendo la semana pasada cuando hablábamos de la iglesia y tiene la misma implicación. Tiene la implicación de estar apartado por y para Dios. Y tiene la implicación de estar limpio. Y a veces se ha llegado a utilizar mal en el desarrollo de la historia cristiana la palabra santo, asignándoselo solo a algunas personas que se considera que cumplen ciertos criterios especiales, cuando la palabra muestra que somos santos. En muchas de las cartas apostólicas vamos a encontrar que se dice a los santos que están en tal lugar, vosotros sois santos, han sido santificados. Tenemos que entender la realidad de que somos santos. Esto significa que somos apartados para Dios y que somos limpiados, que hemos sido limpiados del pecado. No significa que no pecamos más. Eso sería también ir en contra de lo que sea la palabra. La palabra muestra claramente que nosotros estamos cada día luchando con la concupiscencia que hay en nosotros. Que tenemos lucha con el mundo, la carne y el diablo. La carne se refiere a nuestros deseos. Entonces, no significa que ya no peco más. Significa que cuando peco, ese pecado me estorba. Ese pecado lo entiendo como que está ofendiendo a Dios. No está ofendiendo en primer lugar a otra persona o a mí. Está ofendiendo en primer lugar a Dios. Entonces lo entiendo como eso y busco al Señor para tener fortaleza y poder alejarme de ese pecado, para poder mortificar ese pecado. Ese es el entendimiento de la palabra santo, ser apartado, ser alguien que ha sido limpiado y que está haciendo un proceso de santificación progresiva hasta llegar a ser glorificado en algún momento en la vida eterna. Entonces, esto es lo que significa la palabra santo. Pero ahora, recordemos un poquito también algo de lo que hablábamos la semana pasada, de lo que es la iglesia. Y recordemos un par de frases que mencionaba James Bannerman. Las voy a leer una tras otra. Decía, la naturaleza del evangelio hace del cristianismo algo de carácter social en lugar de una religión solitaria. Igualmente, él dijo, incluso si la institución de la iglesia no estuviera establecida en la Biblia, la dinámica misma de la salvación haría inevitable que ésta surgiera. Hermanos, lo que él estaba diciendo es que no estamos solos en esta vida, que
que una vez que venimos a Cristo no hay llaneros solitarios, no hay cristiano solitario, no hay cristiano que pueda a su modo interpretar cómo es esa relación con Dios. Y voy a utilizar unas palabras que se encuentran en el libro de Confesiones de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Es una obra clásica del cristianismo. Y entre lo que él narra la conversación que se da entre Victorino y Simpliciano, siendo Simpliciano una persona de avanzada edad en ese tiempo y que le ayudó a Agustín en su proceso de conocimiento del Señor. Y entonces Simpliciano le comentaba a Agustín una conversación que había tenido con Victorino. Mario Victorino era una persona muy conocida en todo el mundo romano, porque él era un maestro de la escuela platónica. Él enseñaba mucho, pero él se convirtió al cristianismo y murió siendo cristiano, dejando el paganismo de lado. Pero en lo que estaba en esa lucha, Mario Victorino le dice a Simpliciano, ¿sabes que ya soy cristiano? A lo que Simpliciano responde, no lo creeré, ni te contaré entre los cristianos mientras no te vea en la iglesia de Cristo. Sigue el desarrollo de la narrativa y tiempo después, Victorino se acerca a Simpliciano y le dice, vamos a la iglesia, quiero hacerme cristiano. No quiero decir con esto que si no somos parte de una iglesia no hemos sido regenerados. Lo que está queriendo decir con esto es que la dinámica misma de ser cristiano tiene que empujarnos a entender que somos parte de una comunión, que somos parte de algo más grande que nosotros, que yo como hijo en una familia sanguínea tengo hermanos y padres. Como padre tengo hijos y esposa. No puedo pararme y decir que soy parte de una familia sin reconocer los vínculos que tengo con esta familia, sin entrar en dinámica con esta familia. Porque de lo contrario, entonces, no soy parte de esa familia. Lo que estaban platicando aquí Simpliciano y Victorino, y que Victorino llegó a entender posteriormente, era cómo el ser cristiano implica tener comunión con los santos, implica tener comunión con el pueblo de Dios, implica ser parte de este pueblo. Ahora bien, ellos no estaban hablando de nada que no estuviera en la palabra. Vamos a ver Hebreos, lo que nos dice el libro de Hebreos, en su capítulo 10, de los versos 19 al 25. Aquí lo tenemos en la pantalla, gracias a José por colocarlo ahí. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Los primeros 10 capítulos de Hebreos hace una exposición de Cristo. Muestran quién es Cristo, cómo Él es un mejor sumo sacerdote, cómo Él es un sacrificio, cómo Él cumple la palabra, cómo Él es mejor que Moisés, cómo Él es lo más excelso que puede llegar a ver. Eso es lo que muestran al inicio de Hebreos. Y a la luz de quién es Cristo, a la luz de poder entrar al lugar santísimo por su sangre, por su carne, por su velo, dice en la parte final de lo que acabamos de leer, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El solo hecho de todos los elementos que Hebreos muestra atrás y que expone de quién es Cristo, desencadena en algo. Somos una congregación. El llegar a reconocer lo que Cristo ha hecho, el llegar a entender esa obra de Cristo, como Él es el sacerdote y sacrificio, Él es la puerta al lugar santísimo, Él es quien intercede por nosotros ante Dios, como un sumo sacerdote que nos entiende, porque padeció lo mismo que nosotros hemos padecido. Eso nos lleva y nos debe de llevar
a ser parte de la congregación de la familia de Dios, a ser parte de este cuerpo, no dejando de congregarnos, estimulándonos, ayudándonos. Y tenemos que tener claro también que hay dos niveles, como lo pudimos ver la semana pasada, de lo que es el cuerpo de Cristo. Uno es ese cuerpo de Cristo universal, que está en todo lugar y que trasciende tiempos. Y otro es la iglesia local. Esa es la iglesia local de la cual todos debemos de ser parte. A veces no llegamos a comprender eso y queremos vivir solo bajo el concepto de que somos parte de esa gran iglesia, de esa gran familia de la fe que está en todo lugar, pero no queremos ser parte de esa iglesia local. Y muchas veces tendríamos que preguntarnos si él no quiere ser parte de esa iglesia local, utilizando argumentos de hipocresía o de otros tipos, señalando las faltas que todos vamos a cometer porque aún luchamos con pecados. Tendríamos que pensar si señalar todo eso no es más bien una excusa para no estar sometido a la autoridad de una iglesia local, al cuidado de una iglesia local, que es como el diseño del Señor ha establecido. Yo estoy hablándolo desde un punto de vista, entendiendo que debemos de ser parte de esa iglesia local, deseando que sea una iglesia sana. Sin duda, sé que hay excepciones, donde hay lugares donde no hay iglesias sanas, no hay iglesias bíblicas, está lleno del evangelio de la prosperidad y de otros movimientos que no se fundamentan en la palabra, o sí lo hacen, pero tergiversándola por completo. Y ahí hay excepciones. No, pero no podemos empezar a vivir nuestra vida por excepciones, sino que trazar una regla y después ver las excepciones cómo se tratan. Aquí estamos hablando de la regla de que por esa obra de Cristo todo se encadena en que somos parte de la familia de la fe universal, pero también de una familia de la fe local. Y tenemos que entender de dónde viene todo esto. Primero, de la palabra de Dios. Pero en el tiempo, en los primeros siglos del cristianismo, se fue perdiendo. Y particularmente a inicios del siglo IV, sucede que la iglesia empieza a tener cierta mezcla con el gobierno del Imperio Romano y empieza a administrarse o a tener la forma de gobierno del Imperio Romano, la cual era piramidal y tenía algo que se terminó desarrollando en diócesis, que realmente no son palabras que tienen su origen en el cristianismo, sino que eran palabras muy relacionadas a algunos temas paganos de cómo se administraban y luego cómo eso pasó a administrarse en el Imperio Romano. Pero lo que llegamos a conocer diócesis se termina creando. ¿Y qué sucede? Sucede que entonces los que eran parte de la iglesia de este sector eran todos los que vivían ahí. Eran todos los que vivían ahí. No importa si no iban, no importa si no tenían vidas santas, no importa si no se congregaban, pero esa era la iglesia. Entonces, a inicios del siglo XVI, cuando inicia la Reforma Protestante y de ahí en adelante, los reformadores protestantes empiezan a llegar a ver estos elementos de la palabra de Dios que muestran que la iglesia es una iglesia reunida. Eso fue el término que acuñaron, una iglesia reunida, en donde los que son parte de la iglesia no es aquel que de niño lo llevaron, de niño sus papás empezaron a ir a esa iglesia y de vez en cuando a él. No, empiezan a mostrar que ser parte de la iglesia es estar en esa iglesia reunida, esa iglesia visible, esa iglesia que está día a día, cada día del Señor y en otras ocasiones reunida, junta, apoyándose. Entonces se empezó a acuñar esto y esto fue algo que se dio tanto dentro de los que empujaba un gobierno congregacionalista hasta los que empujaban un gobierno presbiteriano o episcopal. Hubo muchas voces dentro de todo el espectro de los reformadores que estaban buscando y estaban animando a regresar a este concepto bíblico de que por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo obró, si nos convertimos en una congregación visible, no una congregación como un club social, que nada más estoy ahí porque, no sé, tengo que ir a algún lugar. No, sino que soy parte. Entiendo mis derechos y mis responsabilidades de ser parte de esa iglesia local. Entonces, es necesario, hermanos, que podamos entender y recordar cómo este anciano, este hombre Simpliciano,
empujó a Victorino a entender que ser parte de la iglesia es algo que debe suceder en cada cristiano. Más adelante vamos a platicar por qué necesitamos ser parte de esa iglesia local. Pero en este momento lo que tenemos que entender es que así como la iglesia es una institución apartada para el Señor, nosotros como cristianos también lo somos y somos santificados para estar en comunión por toda esa obra que Jesús hizo. Y no podemos estar aislados, tenemos que ser parte de una iglesia local. Entonces, en este momento me voy a tener por aquí un poquito. No sé si Aarón y Josué van a aparecer. Si alguien tiene alguna pregunta, pues pueden comenzar a escribirlas por ahí. Por mientras, si Aarón y Josué quieren adicionar algo sobre lo que hasta aquí se ha dicho. Yo creo que ha sido bastante claro. Buenísimo. Para mí, no. Si hay preguntas, congregación, familia e invitados, pueden publicarlas en cualquier momento. Habrá momentos particulares como este que Rudy está apartando para responder sus preguntas. Así que pueden comenzar a hacerlo ya. Y si pasa el tiempo de preguntas, va a haber otro momento de preguntas. Así es. Sí, exactamente. Vamos a tener ese otro tiempo de preguntas luego. Si no, vamos a continuar con lo que sigue y después tener ese otro tiempo si en este interín alguien decide pues preguntar algo. Hemos estado hablando del origen de la iglesia, de por qué debemos de tener esa comunión como parte del cuerpo de Cristo. Cómo ser cristiano, cómo ser creyente nos va a llevar a tener esa dinámica de comunión con los santos. Pero ahora vamos a empezar a ver algunos elementos del propósito de esa comunión. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento tiene muchísimas ocasiones la combinación, la frase unos a otros. En algunas ocasiones tiene que ver para reclamarle a algunos una mala conducta, pero en otras, en la gran cantidad de ellas, tiene que ver con la dinámica que se tiene que estar dando con la familia de la fe. Entonces vamos a empezar a ver algunos sin ser exhaustivo y sin tratar de profundizar demasiado en cada una de estas cosas, de estos elementos, pero para tener claro por qué necesitamos ser parte de esa iglesia local. En primer lugar, somos un solo cuerpo los unos con los otros. Y esto lo podemos ver en varias partes del Nuevo Testamento. Romanos 12:5, 1 Corintios 12:25, Efesios 2:18 y el 4:25 muestran que somos parte, que somos un solo cuerpo. ¿Y qué significa ser un solo cuerpo? Significa simplemente una de las cosas por las cuales yo estoy sufriendo ya en este momento es que con esta cuarentena es que ya el pelo me está creciendo y andar con tanto cabello llega un momento que me desespera. Hubo un tiempo de mi vida, mi mamá sabe bien que más bien quería tener demasiado y eso generó algunos problemas entre nosotros, pero en este momento andar con demasiado cabello me afecta y no es una cuestión que solo acá arriba me está molestando, estoy incómodo por completo. Algo tan pequeño como sentirme cómodo o no con el tamaño de mi cabello. ¿Por qué? Porque mi cabello es parte de mi cuerpo, es parte de quien soy. Y el ser parte de un cuerpo implica que nos dolemos todos, para estar, para sufrir juntos, que todos estamos sintiendo lo que el otro siente y que mi cuerpo todo debe de preocuparme. Y al inicio yo comentaba algo, que estas implicaciones no son solo, a veces hay quien quiere predicarla desde un púlpito y excluirse de ellas. Dentro del cuerpo del Señor, nadie es más importante. Todos tenemos distintas responsabilidades. Y ser de parte de este cuerpo significa que aquellos que ocupan un oficio pastoral deben ser cuidados y cuidar a los demás. Y aquellos que no lo ocupan deben también ser cuidados y cuidar a los otros.
¿Cómo? No sucede muchas veces que alguien está pasando una calamidad y lo que sucede es que alguien levanta la mano y dice, tengo una idea. ¿Y la iglesia por qué no hace algo? Perdón. Es que el que levantó la mano no es la iglesia también. No también debe de preocuparse por el otro y no esperar que sea aquella persona que tiene el oficio pastoral o aquellas personas, porque bíblicamente el oficio pastoral no es de una sola persona que gobierna toda la congregación, sino que una pluralidad de ancianos. Pero eso es tema de otro día. No tiene que esperar que solo sean los que ocupan el oficio pastoral los que digan, no, hay que hacer esto, hay que ayudarle. No, tenemos que preocuparnos por nuestro cuerpo. Si yo soy parte del cuerpo, tengo que preocuparme por él. Luego vemos que, por ejemplo, en Romanos 12:10, 16:16, 1 Corintios 16:20, 2 Corintios 13:12, 1 Pedro 5:14, se exhorta a ser afectuosos, a saludarnos con beso santo, a estarnos saludando, amándonos. A veces no somos afectuosos como hermanos, como familia de la fe. A veces no queremos expresar amor. Y a veces lo hacemos no porque no lo sintamos, sino porque tal vez hemos crecido en un contexto, en un entorno que desde donde venimos no somos muy dados a expresar amor. Pero no está nada mal que yo le diga a otro hombre de mi congregación, hermano, te amo, te amo. ¿Por qué va a estar mal eso si nos llama la palabra a ser afectuoso, a amarnos? Y como los textos que está colocando en este momento Josué hablan de un beso santo, un beso de amor fraternal. Debemos de amarnos y mostrar ese amor como congregación. Y si somos parte de una congregación, no extrañarnos. Cuando llegamos y alguien nos abraza y nos dice, te extraño. Miren, hemos hablado con varias personas de la congregación. Y no solo Josué y Aarón y yo hemos estado llamando. Entre la congregación se está llamando. Y todos lo que se expresan. Y en los grupos, ustedes han visto en los grupos que tenemos de Telegram, qué es lo que se dice. Y decimos constantemente, les extrañamos porque es cierto. Tiene que haber este anhelo de estar juntos, de extrañarnos. De ver cómo nuestros hijos juegan, de ver cómo nos apoyamos. Tenemos que mostrar afecto y tenemos que amarnos constantemente. Luego, Romanos 12:16 y 15:15 habla de tener un mismo sentir en humildad. Lo que está mostrando Josué en este momento dice, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, la congregación, una iglesia, debe ser la muestra correcta de cómo debería funcionar la sociedad de allá afuera. Por lo tanto, eso significa que en nuestro caso deben de haber, vamos a encontrar personas de distintos niveles o ubicaciones sociales o con distinta capacidad económica o distintos niveles académicos o distintos trabajos. Y lo que tiene que ser es que si es toda esta variedad, toda esta composición, allá afuera, ahí en la sociedad, ahí en la calle, hay altivez, hay el querer sentirse superior que el otro, el humillar al otro. Esta dinámica, con esta misma composición social de la iglesia, que debe ser así, debe mostrarse distinto. Nadie creyendo que el otro es mejor. Nadie creyendo que porque el que está compartiendo la palabra del Señor no tiene ciertos méritos académicos, no tiene la validez para estar ahí o el derecho para estar. Tenemos que amarnos en humildad, entendiendo quién es cada uno. En el cuerpo de Cristo nadie es más que otro. Luego tenemos una serie de pasajes como Romanos 13:8, Gálatas 5:13, 1 Tesalonicenses 4:18 y 5:13.
1 Pedro 1:22 y 4:8, 1 Juan 3:11, 3:23, 4:7, 4:11, 4:12, 2 Juan 1:5, que insta a amarnos unos a otros, a vivir en paz, a servirnos, a amarnos todos, hermanos. Este cuerpo, díganme si ustedes no van a velar por estar bien. Debemos de amarnos unos a otros. Debemos de amar a cada una de las personas que están ahí. A veces, unos somos más difíciles de amar que otros. A veces será más fácil amar a algunas personas. Y con esto no está diciendo que tengo que ser el mejor amigo con toda la congregación. Sabemos que por afinidades, por distintos gustos, vamos a tener un grupo de personas con los cuales tengamos una mejor relación dentro de la congregación local. Pero no significa que si no estoy con este grupo, no estoy cómodo. No vinieron mis dos aleros con los que siempre me siento. ¿Y los demás dónde están? Es toda una familia de la fe. Significa que si no vinieron mis dos grandes amigos y estoy con los otros, estoy amando a estos otros. Y estoy disfrutando y debo disfrutar a estos otros y apreciarlos. Eso debe ser esta dinámica de amor. Para ir un poco más rápido, vemos también como en Romanos 14:13, Gálatas 5:15 y 26, 1 Pedro 4:10, que habla a no juzgar ni ser obstáculo, no consumirnos, no dañarnos. Aquí no está hablando un tema de ser ciegos en cuanto al pecado de los demás. No está hablando en ese sentido. De hecho, la palabra da lineamientos y reglas de cómo estar lidiando con los pecados de cada uno, de cómo ir en amor a exhortar. Pero no está diciendo que no le hagamos caso por la paz. No. Lo que está diciendo es que a pesar de todas estas situaciones, que a pesar de todas estas cosas que estamos haciendo o que están sucediendo con nosotros, no nos dañemos. Que si está sucediendo algo en la vida de un hermano, vayamos a buscar en amor restaurarlo. Vayamos a buscar en amor ayudarle. Pero no hacer leña de árbol caído entre la congregación. Tenemos que llegar a amarnos. Luego también vemos como en Romanos 15:7, Efesios 4:2, 4:32, 5:21 y otras citas, se nos llama a aceptarnos, a soportarnos, a ser amable, a perdonarnos, a no quejarnos. Se nos llama a soportarnos. No siempre es fácil. En la convivencia entre pecadores, nunca va a ser fácil, mejor dicho, una convivencia entre pecadores. Y eso significa poder amarnos, poder soportarnos. Hay actitudes de otro hermano que quizás no nos agradan. Y somos familia. Y si somos familia de la fe y sabemos que esas actitudes no nos agradan porque no son correctas, debemos ir en amor también a decirle, mira, no deberías hacer esto. Y saber que si es una persona que está luchando con eso, lo va a volver a hacer. Y tenemos que soportarlo, porque los demás nos van a soportar a nosotros también. Romanos 15:14, Efesios 4:25, Colosenses 3:9 y otras citas muestran que debemos de amonestarnos, a exhortarnos, a hablar la verdad, a no mentirnos. Todo esto que hemos visto atrás nos está llevando a entender que si yo estoy pecando, tiene que venir un hermano y decirme, hermano, creo que no fue correcto esto. Por ejemplo, y a veces hay cosas que no queremos entender o no queremos aceptar. Pero, por ejemplo, Josué y Aarón, ellos saben que si un día yo estoy frente a ellos, si ellos me ven o saben que tal vez he sido grosero en el trato con mi esposa o he disciplinado de forma no correcta a mis hijos, ellos pueden venir a exhortarme y a decirme, creo que no fue correcto por esto. Y no deberían ser solo ellos, deberíamos amarnos todos y llegar y decir, esto que está pasando en cómo te comportas no es correcto quizás a la luz de la palabra. Debemos de exhortarnos, no debemos de temer eso. Y debemos de aceptar que cuando venga otro hermano a exhortarnos,
Debemos meditar en eso, ir a la palabra y entender y ver si en verdad tienen razón. Y pedir al Señor que nos ayude y agradecerle al hermano por estarnos amando tanto que nos exhorta. Miren, si amamos a alguien, le vamos a decir que está actuando mal en algo. No decirle algo a alguien en donde está siendo dañino para él significa no amarlo. Significa no amarlo por completo. También vemos como en 1 Corintios 11:33, 1 Tesalonicenses 5:11, se nos llama a estimularnos, en Hebreos 10:24, como leíamos al inicio, a esperarnos unos a otros, a estimularnos, a alentarnos, a estar juntos, empujando. Nadie ha dicho que va a ser fácil la vida en este mundo contaminado por el pecado. Y cuando alguien venga y diga, es que conozca a Cristo y todos sus problemas van a desaparecer y la vida será color de rosa, no está siendo bíblico. Porque no necesitamos a Cristo para tener una vida bonita aquí. No la necesitamos porque somos pecadores y estamos camino a recibir la ira de Dios. Pero si conocemos a Cristo, esa ira de Dios ha caído sobre Él y nos santifica, nos limpia. Y necesitamos en esta vida estar teniendo personas que nos impulsen, que nos animen. Esta situación que estamos pasando, es necesario estarnos llamando. Hermanos, cuerpo de Cristo, llámense. No tienen que llamarlos los pastores de la congregación. No tienen que llamarlos quien ocupa el oficio de diáconos en la congregación. No tienen que llamarlos quien está identificado dentro del liderazgo de la congregación. Tenemos que llamarnos unos a otros y alentarnos y animarnos. Apoyarnos en esto. Mandarnos un mensaje. Saber cómo podemos orar por otro o cómo podemos ayudar de otra forma a otro. Gálatas 6:2 nos dice también que debemos de llevar las cargas de los unos de los otros. Debemos aprender a sufrir como familia de la fe juntos. Dentro de nuestra congregación tenemos, todos ustedes saben, hermanos, y los que son visitas, pues les comentamos que hay distintas situaciones como en toda comunidad de seres humanos. Situaciones con las que estamos luchando. Hijos con enfermedades, hermanos con falta de empleo, hermanos que en este momento no saben cómo va a ser su situación después de que pase todo este problema médico, si van a tener trabajo o no. Familiares que han fallecido. Todo eso nos ha pasado y otras cosas que por ser propias de nuestra congregación no puedo mencionar acá. Porque pues sabemos que nos están viendo desde visitas. Pero debemos de llevar esas cargas. Y hemos llorado. Y nos hemos apoyado como hemos podido. Tenemos que hacerlo. Tenemos que preocuparnos como se preocupa cualquier otra hermana o hermano cuando su pareja tiene que estar saliendo estas semanas o estos tiempos de cuarentena por su trabajo, que tiene que andar allá afuera. Cuando los hijos se preocupan porque su padre o su madre salen a exponerse, tenemos que preocuparnos también y estar pendientes. 1 Pedro 4:9 nos dice que tenemos que ser hospitalarios. ¿Cómo puede ser que a veces nos incomode recibir visita de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo? Tenemos que alegrarnos tener esas visitas. Y esperar que sean hospitalarios con nosotros cuando lleguemos a visitarles. Tenemos que alegrarnos. Y miren, no importa la condición del hogar. No importa las riquezas o necesidades que se puedan tener en cada hogar. Debemos de amarnos y visitarnos. Y si un día nos toca sentarnos en el piso, porque así es como estamos las condiciones en ese hogar o en otras condiciones, lo vamos a hacer y tenemos que disfrutarlo. Y hermano, si no tiene las grandes riquezas, no piense que no puede ser hospitalario, ni piense que está obligado a servirle un manjar a quien llega a visitarle o a servirle algo tan siquiera. Pero la hospitalidad va más allá de darle comida o un vaso con un líquido a alguien.
va por disfrutar la compañía. Alguien llegó a mi hogar y lo disfruto porque está acá. Y cuando vayamos y tenemos que visitarnos unos a otros, y cuando vayamos y si no hay ni siquiera donde estar sentado, está bien. Tenemos que disfrutar esos tiempos. Si no lo disfrutamos, realmente tenemos que preguntarnos, ¿amo a mi hermano? ¿Soy parte de esta familia de la fe? Colosenses 3:16 muestra que la comunidad de la fe tiene que ser una comunidad en donde abunde la palabra de Cristo. Sí, está bien que podamos platicar de muchas cosas. Yo personalmente, muchos saben que platico de varios deportes con algunos, temas políticos con otros y varias situaciones. Pero nunca debe faltar la palabra del Señor en nuestras conversaciones, en nuestra reunión como congregación. Es triste saber que en muchas congregaciones solamente se tiene la palabra del Señor cuando el que va a predicar lee en el momento y después comienza a predicar cualquier cosa menos lo que estaba leyendo. Ustedes han visto, hermanos, cómo dentro de las reuniones leemos la palabra, oramos la palabra, vemos la palabra a través de los sacramentos. Se predica la palabra. La palabra de Dios tiene que ser algo que abunde en la comunidad de la fe, que abunde unos con otros. Santiago 5:16 también nos insta a orar unos por otros, a estar orando unos por otros, a confesar nuestros pecados, a pedir ayuda y decir, hermano, yo estoy luchando con este pecado. Y no digamos que no, yo lucho con muchos pecados. Si ustedes pudieran verme como me ve Dios, se aterrarían por toda la asquerosidad que puede haber en mi corazón. Y tenemos que pedir ayuda y orar unos por otros y estar amándonos al orar unos por otros y ser intencionales en nuestras oraciones. No solo decir, Señor, y te pido porque ayudes a Josué. No, tengo que llamar a Josué y preguntarle a Josué, ¿cómo puedo orar por vos? ¿De qué forma intencional puedo orar por vos? Tenemos que tener esta dinámica, por eso somos comunión, porque nos conocemos, por eso tenemos comunión, porque ahí vamos entendiendo que a través de la conversación, de la comunión, del visitarnos, del estar pendientes, sé que este hermano está pasando necesidad. Voy a ayudarle como pueda en lo económico, pero voy a estar orando por esta persona. Tenemos que estar orando unos por otros. Y para terminar, 1 Juan 1:7 nos dice que hemos de tener los comunión unos con los otros. Y volvemos a Hebreos 10:25, donde nos dice que no debemos dejar de congregarnos unos por otros, de congregarnos juntos, perdón. Tenemos que estar entendiendo, hermanos, todos estos beneficios. Por eso tenemos que ser parte de una iglesia local. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo, porque tenemos todos estos beneficios de que alguien nos ame y que alguien nos exhorte. Y hacer parte de la congregación local, tenemos los beneficios de recibir la palabra del Señor, los sacramentos y el cuidado y una predicación correcta de la palabra del Señor. Y también que nos disciplinen. Esos son beneficios de ser parte de esta comunidad de la fe. Y tenemos que entenderlo. Gálatas 6:10 nos dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces nos dice que solo ayudemos a la iglesia. Se nos dice que a todos cuantos podamos, les ayudemos. Pero principalmente, especialmente, mayormente, a los de la familia de la fe. Y Mateo 25:31-46. Antes de platicar un poquito de lo que acabamos en pantalla de Gálatas. En Mateo 25, está Jesús explicando cómo va a ser el fin del mundo, cuando Él regrese.
Y él está mostrando que a unos los apartará a su derecha y a otros a la izquierda. Y le dirá a los de la derecha, que bien que me ayudaron, que bien que hicieron esto por mí. Y los de la derecha dirán, pero ¿cuándo lo hicimos? Por cuanto lo hicieron uno de mis pequeños, me lo hicieron a mí. Y a los de la izquierda todo lo contrario por no haberlo hecho. Este texto ha sido comúnmente mal utilizado para decir que tenemos que ir y ayudar a los demás. No. Este texto lo que muestra es que debemos de ayudar, primeramente, como dice Gálatas, a aquellos que son uno de los pequeños de Cristo. Todo el contexto de lo que está hablando Mateo ahí está hablando de la comunidad de la fe. Hermanos, no estoy diciendo que no nos tiene que importar lo que está pasando afuera. Pero lo que estoy diciendo es que si una congregación tiene recursos suficientes o algún otro medio, no solo recursos económicos, otras cosas, debe de buscar suplir primeramente la necesidad de su familia, de la familia de la fe, y después de los demás. Una familia, como lo entendemos, como lo podemos ver, un padre busca primero cómo obtener alimentos para sus hijos, aunque le duela que el vecino, que haya niños en la calle, y después ve cómo irles a apoyar a estos niños. La familia de la fe tiene que ser aquel lugar en donde podamos velar unos por otros, en donde las canastas familiares que se puedan hacer no se vayan a distribuir primeramente a lugares necesitados, lo cual está muy bien que se lleve, pero antes, es decir, dentro de la comunidad de la fe, ¿quién necesita estos? Y después de esto vamos a ir a los demás. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que entender que esa es la iglesia. Una comunidad que se ama, que se lo dice y se muestra el amor. Y voy a mencionar algo donde a veces pueden haber posturas distintas, pero que creo que la palabra es clara por cómo tiene toda esta dinámica. Y donde yo he sido parte de los modelos, de algunos de los modelos que les voy a mencionar. Hay iglesias que optan por tener modelos. Ha crecido tanto y ha ido extendiéndose. Nuestra congregación, por la gracia del Señor, ha ido creciendo y todos saben cómo hemos ido jugando con los espacios para que podamos caber todos. Pero llega un momento donde ya no caben más personas. Y lo que se hace es una reunión, o sea, a las 8 de la mañana, otra a las 10, y otros horarios. No estoy hablando de 2 reuniones como las que tenemos nosotros, en donde la de la mañana y la de la tarde son para toda la congregación. Estoy hablando de reuniones en donde se parte a la congregación, en donde ya no tenemos esa comunidad. Hay otro esquema que es el de multisitios, donde, bueno, lo que se hace es se plantan otras iglesias en otros lugares, pero los de los otros lugares están viendo en una pantalla lo que se transmite en la principal, por decirlo así. Pero ninguno de estos modelos muestran una asamblea. Y sé que hay circunstancias que a veces hay excepciones. Hay una regla y llegan a haber excepciones. Si en nuestra congregación ya vamos a crecer tantos que no cabemos y aún no hay personas que estén listas para ejercer el pastorado e ir a plantar otra iglesia con algún grupo de hermanos, pues tal vez tendremos que entrar en la dinámica de tener 2 horarios, no sé. Pero la regla debe de ser que nosotros estemos juntos como asamblea y no como aquel montón de gente que no tiene esta comunión. Tenemos que recordar, cerrando con quien abrí, James Bannerman, que él fue una persona del siglo XVIII, XIX, de la iglesia presbiteriana en Escocia. Escribió una obra muy buena, la Iglesia de Cristo. No sé si está en español, así que quien lea inglés puede buscarla. Y él decía, la razón de ser de la iglesia es ser la gloria de Dios en la salvación de los pecadores por medio de la publicación del evangelio. Y todo esto se logra. Una forma de publicar el evangelio es mostrar cómo esta dinámica de iglesia, de estos pecadores que llevan todos sus pecados ahí y que están en proceso de ser santificados,
se aman unos a otros, se soportan unos a otros, se apoyan unos a otros. Esa es parte de la publicación del Evangelio, hermanos. Esa es parte de mostrar la gloria de Dios. Por tanto, amémonos. Busquemos ser una sola asamblea. Busquemos estar juntos, visitándonos, tengamos comunión como santos que somos. Propiciemos los espacios. Es todo lo que tenía en este momento. Voy a pedir a Josué y a Aarón que pues se sumen, puedan comentar algo más si quieren adicionar a lo que he estado platicando. Y no sé si hay preguntas, pueden comenzar ahí a enviarlas, que Josué y Aarón gustosamente las contestarán. Ok, hay algunas preguntas por acá. La primera es del pastor Miguel y dice, ¿cuál es la razón de esa exhortación en Hebreos 10:25? Que es, ¿qué estaba sucediendo? Creo que son dos preguntas ahí. No sé si quieren responderlas, si no, yo puedo responderla también. Tenemos que recordar de que la carta a los hebreos, en primera instancia, es escrita a los hebreos. Y hay un tema claro en esa carta y es Cristo es mejor. Cristo es superior. Y ahí por el capítulo 10 empieza a hablar de cómo Cristo viene a ser un mejor sacerdote, de cómo el sacrificio de Cristo viene a ser un mejor sacrificio. Y cuando vemos esto es diciéndole a la gente, no necesitan volver a la ley ritual, a la ley ceremonial. No, en Cristo tenemos acceso a Dios. Y lo que sí necesitamos es estimularnos unos a otros. Lo que sí necesitamos es no dejar de congregarnos, pero no volver a los ritos. De hecho, el pasaje habla de, puesto que tenemos, voy a jalar el pasaje aquí para que lo podamos ver. Dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ya no es a través de la sangre de animales, es a través de la sangre de Jesús. Entonces, es prácticamente un llamado a ver a Cristo como superior, ver a Cristo como es a través de este nuevo pacto que se establece esa relación, esa manera de ser la comunidad de la fe. Ya no a través de sacrificios o el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino a través de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, del cual somos parte de un solo cuerpo y nos llama a congregarnos. No sé si quieren agregar algo más. Yo no. Ni yo. Bueno, hay más preguntas. De hecho, hay algunas preguntas ahí, pero no están relacionadas con el estudio. Entonces, creo que podemos dejarlas para responderlas, ya sea dentro del grupo o por mensaje privado, podría ser. Pastor Miguel tiene otra pregunta aquí. Dice, ¿podemos decir que tenemos comunión de los santos cuando lo hacemos por este medio virtual, no interactivamente y no físicamente? Aarón quiere contestarla. Mire, esta idea, primeramente, nosotros hemos usado la idea de distancia social, pero nosotros pensamos que es distancia física, porque nosotros podemos tener comunión entre nosotros hablando como estamos haciendo ahorita. No es lo mejor. Nosotros sabemos que sentarnos con rosquillas y un cafecito y sentarnos en personas es mejor, pero es decir, tenemos que aprovechar de lo que tenemos en el momento por la activación. Entonces yo pienso que podemos tener comunión y no dejar de tener cosas corporativas, pero al mismo tiempo lamentarnos por la realidad de no podemos sentarnos juntos, no podemos ir a la iglesia. Entonces, yo pienso que podemos, yo vivo acá, mi hermano mayor vive en Costa Rica, mis padres viven en los Estados, hace poco otro hermano vivió en Sudáfrica, pero tuvimos reuniones, podíamos platicar unos con otros, siendo lejos, todavía tenemos conexión en ser familia y no estamos físicamente en el mismo lugar. Entonces pienso yo que podemos tener
comunión por medio de cosas virtuales, pero debemos decir y confesar como iglesias que esto no es mejor. Debemos decir que lo mejor es estar juntos, pero dar gracias a Dios que hay una manera que podemos seguir adelante separados. No sé si ustedes tienen más que quieren añadir a esa. Sí, y recordar también que la idea de comunión es compañerismo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el compañerismo se disfruta más cara a cara. Los apóstoles, cuando escribían sus cartas, hablaban de escribir y poder escribirse, pero con el deseo de poder verse cara a cara. Entonces, sí, nosotros también deseamos esa comunión más estrecha, más de estar juntos. Pero lo cierto es que estamos compartiendo la palabra, estamos orando unos por otros, estamos cantando, de repente no nos escuchamos todos, pero la idea es que cantamos juntos y oramos juntos. Vamos a tener tiempo de poder incluso interactuar este martes, y el sábado las mujeres también van a poder tener ese tiempo de poder interactuar. Entonces, sí, aún el hecho de estar respondiendo preguntas, hay esa idea de compañerismo, no al nivel, es limitado, digámoslo así, no al nivel que quisiéramos, no al nivel que anhelamos, conforme a las escrituras primeramente, pero conforme al nivel que podemos, en base a las circunstancias que estamos. Quiero añadir una cosa más a eso. Significa que tenemos que luchar un poco más, porque cuando estamos haciendo algo de pantalla, que yo lucho con esto. Cuando no estoy predicando, es más fácil, cuando estoy viendo la pantalla, desconectarme y decir, voy a ver Facebook, voy a ver otras cosas. Entonces es lo mismo cuando tenemos que luchar más para tener relación y luchar para no, que estamos acostumbrados cuando estamos persona a persona a ser distraídos por nuestros celulares. Debemos estar presentes y luchar para escuchar, sentarnos. Es un poco más difícil, ¿va? Pero podemos hacerlo. Entonces tenemos que pensar un poco más. No es lo mismo y cuesta un poco más para interactuar en esa realidad. Entonces, hay una pregunta más. Esta es de Raúl. Y dice, Roma dice que es la religión verdadera, lo que implicaría que ellos tendrían la comunión verdadera. Solamente los que pertenecen a la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Protestante hay muchas denominaciones, las cuales, explica Rudy, no siempre se apegan a la palabra, pero son cristianos. ¿Son estos últimos también mis hermanos? ¿O alguien es mi hermano hasta que conozco su profesión de fe? Yo quiero decir algo sobre la pregunta de Raúl, que es muy interesante. En primer lugar, la parte de la religión verdadera. Yo creo que tenemos que entender algo, y creo que a veces es una lástima dentro del cristianismo, dentro del protestantismo, por decirlo así, que no apreciamos la historia de la iglesia. Y no apreciamos la historia de la iglesia y llegamos a creer también que, como algunas ramas, algunas personas creen, que la iglesia dejó de existir en cierto tiempo, y hasta que Martín Lutero estaba clavando las tesis en Wittenberg, reapareció. Y eso significa negar la vida de muchos santos que el Señor tuvo a lo largo de la historia. Recién le señalaba a Agustín de Hipona, y así hubo muchos otros. Entonces, yo creo que cuando no hay que hablar de religión verdadera, hay que hablar de un pueblo verdadero del Señor. Así como vemos el desarrollo en el Antiguo Testamento, hubo muchas personas que fueron desechadas de ese pueblo étnico de Dios, pero se mantenía un remanente. Si no olvidemos este profeta cuando está ahí diciendo, Señor, todos te han dado la espalda, ¿y qué le responde Dios? Me he reservado un remanente. Entonces tenemos que hablar de un pueblo verdadero del Señor a todo lo largo de la historia. Luego, yo creo que hay doctrinas torales en las cuales debemos de estar de acuerdo, y eso nos hace reconocer que una iglesia es verdadera. Luego vendrán doctrinas secundarias en donde no se llega a estar de acuerdo en algunos puntos.
la forma de cómo debe ser el bautizo, la forma del gobierno de la iglesia, hasta en escatología. Josué no piensa lo mismo que Aarón y yo pensamos en algunos temas escatológicos, aunque él está en lo incorrecto. Entonces, hay diferencias en doctrinas secundarias, pero las torales, esas nos tienen que hacer reconocer lo que es una iglesia verdadera. Y en tercer lugar, la palabra siempre insta a esta comunión primordialmente de la iglesia local. No necesariamente, y no dice que no tenemos que amarnos, y sobre todo dentro del gobierno presbiteriano entendemos que hay una relación con toda una gran cantidad de congregaciones, pero nos insta la palabra a tener esta comunión primordial a nivel de la iglesia local, y es la que debemos de buscar primeramente. Entonces yo creo que estos elementos tenemos que tenerlos presentes ahí, mantenerlos en mente una vez que estamos hablando con los demás. Pero otra cosa es no tratar de tener un checklist. Ok, según cómo hable, ok, sí, no, entonces con esto no puedo tener comunión. Mientras vamos hablando, algunas cosas van saliendo, y a veces, incluso cuando estamos de acuerdo en algunos temas primordiales, vamos a poder ser luz, una luz que el Señor mande para estas personas, pero la comunión de la iglesia local es lo que debemos de anhelar todos. No sé si Aarón y Josué quieran aportar, hablar más. Sí, tenemos que recordar que lo que nos hace hijo de Dios no es lo que alguien más piense de mí. No es cuando yo llego a conocer lo que Rudy piensa, es que entonces ahora lo puedo aceptar como hijo de Dios. No, quien nos reconoce como sus hijos es Dios mismo. Hoy en la mañana hablábamos de doctrinas importantes. Reconocer la muerte, la encarnación, la muerte, resurrección, ascensión, esa intercesión de Cristo por nosotros a la diestra del Padre. Es reconocer que es a través de la gracia, por medio de la fe. Y sí, habrán cosas que nos dividen, habrán cosas, lastimosamente, somos humanos y pecamos, y al no entender todo, lo que hacemos generalmente es dividir las cosas, y eso sucede con la iglesia también. Ahora, eso no destruye la iglesia, eso no destruye la comunión de la iglesia, la mancha, sí, sin duda, pero no la destruye. Tenemos un ejemplo, el pastor Miguel ha estado haciendo preguntas, y él ha estado participando ahí con nosotros, y ha estado escuchando las predicaciones y haciendo sus preguntas, y no somos parte de la misma denominación. Y seguro tenemos diferencias, así como entre Rudy y yo podemos tener diferencias. Pero el asunto es, si en lo toral estamos en el mismo punto, no hay razón para que yo dude de la salvación de ellos. Si yo puedo entender por la gracia de Dios quién es Cristo y qué ha hecho Dios a través de Cristo para mí, no tengo ninguna razón. No habría ninguna razón para que se desconozca a una persona como cristiano. Si Cristo ha sido por los méritos de Cristo que esta persona ha llegado a reconocer su salvación. Entonces, no es de que yo reconozca a las demás personas. No, es de que se alinee al estándar que Dios ha dado. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es exactamente por qué estamos estudiando esto, ¿va? Hemos empezado con la idea que debemos confesar más, y podemos confesar más. Podemos tener un credo más amplio, lo que hemos visto en lo de Westminster, ¿va? Es más amplio, hay más cosas doctrinales, pero no debemos confesar menos de lo que estamos viendo en el credo apostólico. Es decir, eso es porque queremos verlo. Si alguien dice que Cristo no es verdadero Dios, tenemos problemas. Si dice que el Espíritu Santo no es Dios, tenemos problemas. Si no confesa que hay una iglesia, tenemos problemas. Entonces,
eso es porque queremos enfocarnos en esta realidad, porque nos ayuda a decir, mire, si alguien puede decir estas cosas y confiar en la palabra y poner palabra encima de todo y después confesar algunas cosas, lo que habían mencionado Josué y Rudy, centrales, es difícil decir, hey, ellos no, porque eso es poniéndome como juez. Y yo no soy el juez y no queremos ser el juez. Podemos decir, eso es lo que nosotros confesamos. Y queremos ser gente que siempre estamos poniendo la verdad en términos positivos, no en a veces negativos. Decir, eso es lo que confesamos. Y eso sí dice que no vamos a confesar algunas otras cosas, pero esto sí vamos a decir. Entonces, no sé si eso le ayuda a pensar, pero eso es para mí una manera de decir, mire, si este hermano está en esta iglesia, puede ser que, pienso yo, que si van a seguir las Biblias, finalmente la verdad va a ganar si alguien es verdadero cristiano. La verdad va a ganar en su conciencia. No es decir de esas doctrinas segundas, a donde podemos decir, hay debate. Estamos hablando del centro. Entonces, no sé si eso le ayuda. Hay otras preguntas, creo. Sí, hay dos preguntas más. Una la tenemos de Edwin Bustillo. Qué bueno, Edwin, verte por acá. Dice, no es pregunta. Dice, quien confiesa a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hace hijos de Dios. Esos son nuestros hermanos. Y cita Juan 1:12. Sí, nadie lo puede hacer si no es por el Espíritu Santo. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cuáles son los peligros de no tener comunión con los santos? Anteriormente, cuando estábamos teniendo el estudio, vimos los beneficios de tener la comunión con los santos. Y el peligro de no tener comunión es no gozar de esos beneficios, no gozar que alguien nos cuide, nos ame, nos exhorte y nos guíe en disciplina y muchas de las cosas que vimos ahí. Y va a ser sin duda una vida muy difícil de llevar solo. Nadie debe andar solo por ahí, tiene que un cuerpo de Cristo que le pueda ayudar. Entonces yo creo que ese es el gran peligro, el no gozar de esos beneficios, de ser parte de la familia de la fe. Sí, algo que yo agregaría es lo que citaba Rudy al inicio, el pasaje que Rudy tenía ahí como principal, dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Entonces, el dejar de congregarnos corta eso. El dejar de tener ese compañerismo corta eso. Peligros, ¿cuál es? Que yo puedo empezar a ir por mi propio camino sin tener quien me corrija. Rudy hablaba de la necesidad de la corrección. Entonces, pueden haber muchos peligros. Al no haber quien corrija mi error, al no haber quien corrija mis actitudes, al no haber otras personas. Voy a ponerlo así. Segundo mandamiento es amarás a tu prójimo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no me interesa estar en contacto con mi prójimo? Y si no me interesa estar en contacto con mi prójimo, a quien he visto, usando las palabras de Juan, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto? ¿Cómo puedo decir que amo a Jesús, pero aborrezco su novia? O que amo a Jesús, pero solo la cabeza de Jesús, su cuerpo, no quiero tener nada que ver con él. Entonces, sí hay peligros de no solo de no tenerla, sino también de evitarla. Y lastimosamente hay en la actualidad hay muchas personas dañadas, que han recibido daño en congregaciones, y que ven la iglesia, estos daños han manchado la iglesia, como si fuese la iglesia de Cristo la que ha generado ese daño. Pero no es así, es el pecado que aún impera en nosotros. Y hay una más, hay esa idea de estimularnos unos al otros, pero también Romanos 13 habla del liderazgo del Estado, pero también en la iglesia hay liderazgo. Y nosotros, siendo creyentes, somos ovejas adentro del rebaño de Dios. Entonces debemos verlo como
también ser parte de una comunión o la comunidad de Cristo es saber que tenemos líderes, debemos tener líderes que están cuidándonos, no solamente en términos negativos, en términos positivos, en la idea de predicando el evangelio, ayudándonos a recordar las promesas de Dios, ayudando a enseñarnos. Esa es una manera de, si no tenemos comunión de la iglesia, es casi decir, yo quiero ser oveja y vivir fuera del rebaño. Y eso significa que hay lobos ahí afuera, no hay protección, no hay habilidad para ser cuidado. Entonces, esa comunión nos lleva a vivir adentro, no para decirlo, adentro de la cerca. Es decir, aquí estoy seguro, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y ha dejado líderes en la iglesia y familia en la iglesia para cuidar unos a los otros en esta manera. Tenemos una pregunta más, y yo creo que sería la última ya, por el tiempo. Tendrías que leer los dos comentarios, sí. Creo que es el de Noé Sorto. Sí, está partido en dos. Entonces, voy a leer. El primero es como un argumento inicial. Dice, saludos hermanos, generalmente cuando se menciona el credo de los apóstoles, en estos contextos se piensa más en el credo enseñado en el catolicismo romano, pero el credo se refiere a la evidencia de primera mano de los apóstoles del primer siglo. ¿Pueden hablar un poco de esa diferencia entre el credo apostólico del primer siglo y el de Roma? Vaya. Ok, no hay diferencia, es el mismo. Pero tenemos que entender algo. Muchas veces tenemos temor dentro de los entornos evangélicos, utilizar algunas palabras que no son católicas, hablando del catolicismo de Roma, son cristianas. El credo de los apóstoles fue una forma de creencia en donde las iglesias dijeron, en esto es lo que creemos. Y ellos lo establecieron. Y lastimosamente en Honduras no conocemos mucho de las denominaciones reformadas, pero en otros países de Latinoamérica o Estados Unidos, donde las denominaciones reformadas llegaron, ellos saben muy bien lo que se menciona, el uso del credo de los apóstoles. Entonces, tenemos que tener claro que es la misma frases, son las mismas palabras, pero que no es algo cristiano. Y el credo de los apóstoles no fue algo que ni siquiera hay una fecha clara de cuándo fue ya escrito en su versión final, sino que fue un desarrollo continuo que tuvo la iglesia y dijeron no, o sea, estamos tan lejos que necesitamos tener una base de creencia común. Entonces tuvieron varias reuniones y fueron estableciéndolo. Entonces, el credo de los apóstoles es eso, básicamente, y como José dijo que ya era la última, me voy a adelantar de un solo a responder algo que preguntó Sion ahí, que dice que si dentro del presbiterianismo el credo apostólico está considerado una doctrina fundamental. Dentro del cristianismo, el credo de los apóstoles refleja doctrinas fundamentales. Nadie que se haga llamar cristiano va a creer menos de lo que el credo de los apóstoles diga. Si alguien que se hace llamar cristiano cree menos que eso, es cualquier cosa menos cristiano. Sí, algo importante es eso. Me gusta como lo dijo Rudy. Es un conjunto, ¿cómo dijiste? Un conjunto de doctrinas. El credo en sí no es una doctrina. No es una doctrina. Es un documento que es un conjunto de doctrinas. Entonces, y sí, son doctrinas importantes, torales. Quien niegue la Trinidad, eso va directo contra la Escritura. Quien niegue la encarnación, eso es tremendo. Entonces, y si consideramos cada línea, quien niegue la comunión de los santos, tiene serios problemas. Creo yo que históricamente hablando, podemos sacar esa idea de dentro del presbiterianismo, podemos decir dentro de la iglesia evangélica mundial, esto es céntrico. Es decir, no estamos sacándolo para los presbiterianos. El persona que hemos usado más en este estudio ha sido Al Mohler, y es un bautista. Entonces, sí. MacArthur, Mohler, Piper, Ligon Duncan, C.J. Mahaney, lo que sea de los fuertes ahorita van a confesar esas realidades. Entonces, es céntrico para la iglesia.
usarlo y redimir algo que hemos dejado porque pensamos que es de Roma. Necesitamos sacarlo y decir, no, son verdades centrales de la Biblia. Entonces, no sé. Sí. Lastimosamente la historia nos ha engañado en muchas ocasiones y han habido muchas cosas que han sido de la iglesia. Roma las ha tomado y como Roma las ha tomado nos causa alergia, pero no debe ser así. Yo creo que llevamos 1:15. Yo creo que es momento de cerrar este tiempo en oración. No sé si alguno de ustedes quiere cerrar, hermanos, en oración. Josué, ¿quieres cerrar? Está bien. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hecho parte del cuerpo de Cristo a un costo altísimo, Señor. Diste a tu mismo Hijo, Señor. Gracias porque nos has redimido a través de Cristo Jesús. Gracias porque nos has incrustado en su cuerpo y nos has hecho parte de tu reino, Señor. Gracias porque a través de él nos has dado entrada a tu presencia, Señor. Y nos has hecho una familia de la fe. Ayúdanos a valorar lo que tú has valorado, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por estar. Hasta luego.